Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal, tanto suscriptores antiguos como nuevos. Eres muy bienvenidos. Tengo una breve palabra del Señor que recibí el 16 de marzo de 2022, y ciertamente es breve. Solo voy a ir por un momento a Isaías capítulo 19, que es de donde proviene la palabra. Así que la profecía que puedes encontrar en Isaías capítulo 19 es básicamente lo que se llama la carga contra Egipto. Y el Señor está hablando a la nación de Egipto que, como sabemos históricamente, es el poder que mantuvo cautivo al pueblo del Señor en el libro de Éxodo. Allí es donde los obligaron a trabajar en ladrillo y argamasa por un tiempo excesivamente largo. Pero esta profecía en Isaías 19 es una profecía mucho más adelante en la historia de Egipto. Así que Egipto se ha reconstruido después de las plagas devastadoras que soportó con Moisés y Aarón cuando ellos guiaron a los israelitas fuera del cautiverio. Y partes de ella dicen así: las aguas fallarán del mar, y el río será arrasado y se secará. Los ríos se volverán fétidos, los arroyos de defensa serán vaciados y se secarán. Los juncos y las cañas se marchitarán. Los juncos de papiro junto al río que están en la desembocadura del río y todo lo que se siembra junto al río se marchitará, será arrastrado y no existirá más. También los pescadores se lamentarán. Todos los que echan sus anzuelos en el río se lamentarán, y se debilitarán los que extienden sus redes sobre las aguas. Además, los que trabajan el lino fino y los que tejen tela fina serán avergonzados, y sus cimientos serán quebrados. Todos los que ganan salario serán atribulados de alma. Así que este es, creo, el meollo de la palabra que el Señor me dio para traer, y sus cimientos serán quebrados. Todos los que ganan salario serán atribulados de alma. Y así esta porción aquí, aunque está escrita en lenguaje bíblico típico, básicamente está hablando del fracaso de la economía de Egipto. Está diciendo que las aguas dejarán de venir del mar y que incluso el río, este río está escrito con una R mayúscula, lo que significa que se está refiriendo al Nilo. El río se secará hasta que puedas incluso ver los juncos y las cañas que por lo general crecen a la orilla del río. Egipto era famoso por cultivar papiro que usaban para hacer papel. Aún esos juncos se secarán y se marchitarán, y quedarán colgando como si estuvieran muertos. Todos los peces morirán porque dice que incluso los ríos que se alimentan de este Nilo quedarán desolados y se secarán, hasta que los pescadores comiencen a hacer duelo y a lamentarse porque se ganan la vida echando sus anzuelos en este río R mayúscula que es el Nilo. Y así está hablando del fracaso de la economía, las finanzas y básicamente de la economía del país. Así que la manera de ganarse la vida en el país pasará. El Señor dice que Estados Unidos, déjenme leer de mi diario, viene una crisis salarial a los Estados Unidos y también viene una crisis de empleo, una crisis de salarios bajos y de ausencia de salarios. Así que tuve que ir y leer un poco porque no puedo decir que estoy al día acerca de lo que exactamente significaba esto. Y solo por una lectura superficial dice que los salarios bajos se refieren a aquellos que en la economía hacen una de las mayores cantidades de trabajo por el menor pago. Así que estás mirando a la gente en tus servicios de sanidad, estás mirando a la gente que supongo está en la industria de la comida rápida, gente que trabaja en industrias que son en realidad extremadamente vitales para la economía. Y sin embargo, al mismo tiempo, no pagan mucho. Así que estamos mirando al conserje en un hospital. Este hombre está manejando desechos peligrosos. ¿Sabes? Está tocando el tipo de basura que sale de cuerpos que no están en su mejor condición. Y aunque tenga sus guantes y su mascarilla y todo esto, simplemente como ser humano, lo que esta gente tiene que ver, lo que la gente de recolección de basura tiene que ver, no es lo mejor. Así que la gente de bajos salarios son personas que están ganando ya sea el salario mínimo o en algunos casos por debajo del salario mínimo. Y sin embargo hacen bastante trabajo y reciben el menor pago. El Señor dice que vendrá una crisis en esa industria donde aún en esa industria, que no es la industria mejor pagada, la gente luchará y no podrá conseguir trabajos. Y dijo que debido a esta falta de trabajos para esta gente, ellos recaerán en el estado de bienestar y agotarán sus recursos. Así que en muchas de las profecías que he cubierto desde 2019, el Señor dice que el desmoronamiento de la economía de Estados Unidos será porque Él, el Señor, está estrangulando el suministro económico y la soberanía económica de Estados Unidos como parte del juicio por el pecado. Así que hablé en esas profecías de hace tiempo, en 2019,
de que los enemigos de Estados Unidos en realidad comenzarán a disfrutar economías bastante robustas, mientras que la de ella comenzará a encogerse, comenzará a fallar, comenzará a pasar por dificultades excesivas. Y Dios dice que esto no solo está sucediendo por maquinaciones políticas. ¿Ves? Cuando la gente tiene una mentalidad mundana y cuando no tienen sus mentalidades o sus perspectivas informadas por el servicio a Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de cómo hace Dios las cosas, entonces cuando las cosas van mal en la nación, la gente siempre pensará, oh, es por a quien elegimos, es por esto y aquello en esto. Y así hay muchas personas que están frustradas con el liderazgo del pasado reciente y piensan que por eso el país estaba de esa manera. Y luego hay personas que están frustradas con el liderazgo actual y piensan que el país está siendo llevado a la ruina de esta manera. Pero aquí en La Voz del Maestro compartí en 2019 y compartí en 2020 y 2021 que Dios dice que, como parte del castigo de Estados Unidos por su pecaminosidad, Él le dará a esta nación un liderazgo horrible. Así que parte del castigo es tener líderes, y aquellos de ustedes que han estado viendo el canal reconocerán lo que voy a decir a continuación. Él dijo que si los líderes se enfrentan a 4 opciones, la mejor opción, la cosa que todos en el país dirán, elige esa. Así que aún las personas que están divididas por causa de sus opiniones políticas, se unirán y dirán queremos esa, elige esa, será la mejor opción. Y luego una buena opción, algo que no es tan bueno como la mejor, pero bastante bueno para Estados Unidos. Y luego una opción aceptable, algo por lo que la gente inevitablemente va a refunfuñar en ambos lados del espectro. Y luego una mala opción. Y luego una opción terrible. Nota cómo la opción terrible está incluso fuera de cámara. Así de mala es. Ni siquiera merece ser vista. El Señor dijo que los líderes elegirán la opción terrible de manera consistente. Y esto no es solo en los Estados Unidos, sino que para efectos de esta palabra profética, América, Dios dijo que los líderes estadounidenses escogerán constantemente la peor solución posible, las peores decisiones posibles, y eso destruirá y desmantelará al país aún más. El país no está siendo desmantelado porque, oh, tuvimos esto o tuvimos aquello, es un juicio deliberado de parte del Señor. Así que incluso políticamente no hay parte de la vida en este país donde vayamos a poder mirar y decir, oh no, pero Dios no está aquí. Dios no puso su mano aquí, no. Te leeré, otra vez, de Isaías capítulo 19. Escucha las palabras del Señor. Ciertamente los príncipes de Zoán son necios. Los consejeros sabios de Faraón dan consejos necios. ¿Cómo le decís a Faraón? Yo soy hijo de sabios. Yo soy hijo de antiguos reyes. ¿Dónde están? Esto es Dios preguntando. ¿Dónde están tus sabios? Que te lo digan ahora, si lo saben, lo que Dios ha determinado en su corazón contra Egipto. Verso 13. Los príncipes se han vuelto necios. Los príncipes están engañados. También han descarriado a Egipto aquellos que son el sostén principal de las tribus. El Señor ha mezclado un espíritu perverso en medio de ella, y han hecho errar a Egipto en todas sus obras. Como un hombre borracho que se tambalea en su vómito, tampoco habrá trabajo para Egipto, que la cabeza o la cola, la rama de palmera o el junco puedan hacer. Así que escuchen las palabras del Señor aquí en La Voz del Maestro. El Señor está diciendo que el juicio, y esto sucede de manera consistente en la Biblia. Mira, cuando una nación o un pueblo peca contra Dios, rechaza a Dios, se aparta de los caminos de Dios. Cuando sacuden a Dios de en medio de ellos de la manera en que alguien sacude el polvo de un abrigo, Dios se apartará, y con Dios se va toda sabiduría, todo entendimiento, todas las decisiones sabias y todo entendimiento profundo. Entendimiento económico, entendimiento político, entendimiento financiero, entendimiento religioso, entendimiento de cómo criar a tus hijos, entendimiento de cómo tener matrimonios prósperos, hogares prósperos e instituciones nacionales prósperas. Cuando echas a Dios fuera, Dios se va. Pero como Dios es luz, la luz se va con él. Y entonces la nación intenta vivir por sí sola en tinieblas. Así que el Señor dice aquí, los líderes serán como necios. Los consejeros serán como necios. Las personas a las que estás escuchando sobre tal vez cómo invertir, los expertos en inversiones y los expertos en infancia y los expertos en sociología, expertos políticos, expertos de toda clase. El Señor dice que Él mezclará un espíritu perverso en medio de ellos. Y lo que ellos dicen es necedad.
Y solo necesitas pasar unos 10 minutos al día viendo televisión para decir que esta profecía ya se ha estado cumpliendo por bastantes años. Él mezclará un espíritu perverso en medio de ellos. ¿Y qué dice? Harán que Egipto, también conocido como los Estados Unidos, hierre en toda su obra, que cometa errores, que se desvíe. Las personas que están instruyendo a los niños, las cosas que les están enseñando a los niñitos de esta nación y diciéndoles, oh, necesitas saber esto. Solo tienes 5 años, pero ya es hora de empezar a explorar la sexualidad. Es hora de escoger un género porque el con el que viniste puede no ser suficiente. Incluso dejaremos tu género fuera del certificado de nacimiento para que cuando tengas 40 años y quieras ser una niña, aunque seas claramente varón, puedas tener la libertad de hacer eso. Esta es la evidencia de un espíritu perverso que está mezclado en el liderazgo de la nación. Y luego dice que hace que toda la nación hierre. ¿Pero qué más? Dice que la nación comenzará a tambalear como un hombre borracho cayendo alrededor en su vómito. Vaya cuadro. Así que cuando las personas vienen a este canal y dicen, oh, Celestial, no sentimos el amor de Dios en tus profecías, al instante. Cuando las personas dicen esto, yo sé que esas personas o no tienen Biblias o tienen Biblias como adornos decorativos. En realidad no están leyendo sus Biblias. No hay absolutamente nada que yo pudiera decir que supere la manera en que Dios habla por sí mismo. Así que cuando las personas vienen a este canal y dicen, no sé si es Dios hablando, mi respuesta cortésmente es, claramente simplemente no lees tu Biblia o simplemente estás leyendo el Nuevo Testamento y no estás realmente leyendo todo este gran pedazo en el medio llamado los libros proféticos, de los cuales el Señor constantemente me habla y me enseña. Él dijo, tampoco habrá trabajo para Egipto que ni la cabeza ni la cola puedan hacer, y esta es la palabra profética exacta que Dios me ha dado aquí. Y la leí en voz alta. Viene una crisis de salarios y una crisis de empleo, una crisis de falta de salarios y de salarios bajos. Así que hablé acerca de los salarios bajos, que son los trabajos peor pagados, que empezarán a descubrir que incluso los trabajos mal pagados están desapareciendo. Esto puede ser porque la nación se moverá hacia la automatización. La automatización ciertamente viene porque la automatización es parte del sistema de la bestia, el sistema de tiempos finales de un solo mundo, donde hay menos uso para que la humanidad trabaje en el sector laboral. Las cosas se volverán altamente automatizadas y la IA estará manejando muchos trabajos. Dios dice que esto es para desocializar a las personas. Hace que la gente se deprima cuando entra en tiendas y boutiques y supermercados. Entras ahora a los supermercados y entonces el supermercado ni siquiera te está pagando un salario, pero te tiene empacando tú mismo tus compras. Y aún así tú sigues dándoles dinero e incluido en el dinero que pagas por los productos está el dinero que ellos ostensiblemente dicen, dinero que ellos afirman, que usan para pagar al personal, pero luego entras a un lugar y no hay personal. Así que incluso para conseguir tu comida estás trabajando. Y sin embargo tú no trabajas para Walmart o Kroger o quien sea, pero tienes que empacar tus propias cosas. Así que la automatización está entrando. La automatización definitivamente va a ser parte de la razón por la que habrá menos trabajos mal pagados. Pero luego el Señor dice que la gente recurrirá a la asistencia social, pero el estado de bienestar se hinchará y sus recursos se agotarán. Así que compartí esta profecía. Hubo bastantes profecías sobre gente sin hogar y profecías económicas sobre pérdida de empleo. Simplemente no puedo recordar los nombres de ellas. Trataré de encontrar al menos 2 de ellas y ponerlas como un comentario. Y también estarán en la caja de descripción. Pero el Señor dice que eventualmente, debido a que tanta gente se acogerá a la asistencia social, porque incluso personas que están muy acomodadas, cuando la economía comience a cambiar de esta manera de la que Dios está hablando, las personas que tienen una cantidad decente de ahorros agotarán esos ahorros y luego la gente pasará por tiempos difíciles. Vi que las personas que nunca antes han experimentado la falta de vivienda comenzarán a experimentarla y el Estado tendrá sus recursos agotados. Dios me mostró que incluso el seguro social eventualmente va a desaparecer. Así que incluso esas personas ancianas, tú has trabajado tus 40, 50 años y has pagado fielmente tus impuestos y tienes derecho al seguro social. Que no sea en tu vida que este seguro social falle porque el Estado será incapaz de pagarlo. Será incapaz de subvencionar lo médico. El Estado, los Estados Unidos, será incapaz de hacer muchas de sus funciones como Estado. Fracasará en el contrato social. Pero Dios también me muestra que eventualmente llegará al punto en que la parte de esta profecía de no salarios se cumplirá. No salarios básicamente significa no empleos. Una persona no puede recibir salario por un trabajo que no existe. Y la imagen que vi de esto era directamente de los años 30.
Vi, tú sabes cómo cuando ves fotos o películas de esos tiempos la gente se mueve muy rápido. Porque ese era el nivel de capacidad de las cámaras que teníamos en ese entonces, supongo. Así que solo vi a muchos hombres parados alrededor, hombres con chalecos de vestir, con esos pantalones altos que solían tener con los tirantes y sombreros. Vi a muchos hombres parados alrededor en la esquina de la calle, simplemente hablándose unos a otros y simplemente pasando el día, y así es como vi que los adultos pasaban su día en ese entonces, porque cuando la economía colapsó literalmente no había trabajo, literalmente no había nada que hacer, la economía no tenía empleos, no salarios, la gente se estaba muriendo de hambre. La gente simplemente andaba caminando, solo esperando que una persona rica necesitara que su hijo tuviera una niñera o necesitara a alguien para cortar su césped, y ellos harían cualquier tipo de trabajo. Vi esa imagen y el Señor me dijo que eso va a regresar, que eso es lo que Estados Unidos va a pasar, que va a haber una enorme crisis de desempleo en este país, por la cual la gente ni siquiera sabrá de dónde vendrá su próxima comida, porque no habrá trabajo. Y aun si estás muy dispuesto a trabajar, aun si tienes un título de Harvard y estás dispuesto a ser jardinero y estás dispuesto a cortar el césped de alguien, la gente ni siquiera va a necesitar que se haga ese tipo de trabajo manual. Y así que esta es la palabra del Señor basada en Isaías capítulo 19. Si estás teniendo dificultades con una Biblia King James, si estás teniendo dificultades con una Biblia New King James, no puedo insistir lo suficiente en que obtengas el entendimiento de la palabra profética de Dios consiguiéndote una Biblia de respaldo, una Biblia más sencilla y leyendo libros como Ezequiel, libros como Daniel, libros como Isaías, libros como Jeremías en una NBI, o puedes conseguir una NLT, un Nuevo Testamento viviente, nueva traducción viviente, y ni siquiera voy a prestar atención a todos los reyes y reinas de la concordancia, que pueden venir aquí y discutir y decir, oh no, hay esto, hay aquello. En pocas palabras, cuando tienes un infante, le das al infante un bistec o le das al infante papilla y leche, los infantes comen papilla y leche. Y cuando se trata de la palabra profética de Dios, hay un montón de bebés perplejos, perdidos y confundidos en el cuerpo de Cristo. Personas que han elegido, ya sea por su propia culpa o ya sea por su propia negligencia, que sigue siendo su culpa, permanecer en iglesias que no les han dicho nada para prepararlos para los tiempos finales. No se han preparado para los tiempos finales de ninguna manera, porque el pastor Bob y la hermana Hendricks siempre les dijeron que ellos volarían en el rapto, y que ninguna de las realidades que actualmente estamos enfrentando los tocaría. Así que estas personas están lamentablemente sin preparación. Sus espíritus se desmayan dentro de ellos como velas a punto de apagarse porque nunca pensaron que estarían aquí para nada de esto. Así que tales personas se sorprendieron cuando, por ejemplo, empezaron a ver a ISIS matando gente en la televisión. Como, oh no, no se supone que estemos aquí para la muerte de los mártires. Sí, estaremos aquí para el martirio. El martirio es parte de Apocalipsis capítulo 6. Lo veremos. Jesús habló de ello en Mateo 24. Será parte de la realidad de la iglesia. También lo serán la lucha, también lo será el desempleo, también lo será la falta de vivienda, también lo serán muchas cosas terribles. Solo las personas que descansan bajo las alas del Señor, como dice en el Salmo 91, verán que Él se levanta como una fortaleza para salvarlas. Así que si no entiendes la profecía, no hay vergüenza en comprar una Biblia de avena o de papilla, como la NBI, y empezar a leer para que tu entendimiento sea iluminado. Dios no envía, déjame decirlo de esta manera, como Él me lo dijo a mí, cuando ves mensajeros proféticos levantándose en la tierra, nunca es una buena señal. Así que la manera en que Satanás contrarresta eso es, Satanás levantará un montón de hongos huecos de cabeza e imitaciones. Así que lo verdadero Dios lo levantará para que hable, porque para cuando los mensajeros proféticos y las voces proféticas empiezan a ser levantados en un país, ese país está en un lodo profundo. Los profetas solo vienen cuando las cosas no van bien para la nación. Si no hay necesidad, el Señor solo ocasionalmente enviará una palabra y dirá, bien hecho, mi pueblo bueno y fiel. Mi corazón está con ustedes. Por esto, cuando Israel estaba bien, Samuel nunca tenía que viajar fuera de Rama. Podía sentarse en Rama y simplemente comer su cordero asado y estar en paz. Pero siempre que el Señor enviaba a Samuel en un circuito por la nación de Israel, era porque estaban empezando a hacer tontería, basura y desorden que lo enojaba. Y la Biblia dice que cuando Samuel aparecía en las puertas de una ciudad, los ancianos de esa ciudad temblaban, y enviaban a un mensajero a la puerta para preguntarle, ¿vienes tú en el nombre del Señor? ¿Es de paz? Básicamente estaban diciendo, has venido a decirnos que el Señor va a incendiarnos o a enviar a los filisteos para pelear contra nosotros. ¿Nos ha enviado el Señor una buena palabra o una palabra de juicio?
Cuando comienzas a ver a los mensajeros de Dios levantarse diciendo cosas que no son sol y arco iris, es porque la nación ya está decrépita y en bancarrota espiritual. Así que la manera en que Satanás contrarresta eso es que levantará un montón de margaritas, narcisos y florecillas de muro diciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios está diciendo. Y esto causa confusión en los corazones de la gente. Porque están pensando, pero es que ella no está diciendo lo que otros están diciendo. La palabra ahora que está confundiendo a América es, Dios no ha terminado con América. Sabes, Dios no ha terminado con la nación. Estoy totalmente de acuerdo. Dios no ha terminado. Ni siquiera ha comenzado todavía. Estamos en el principio de dolores no solo para esta nación, sino para todas las naciones. Esto de lo que estoy hablando, no poder encontrar un trabajo, no poder poner comida sobre la mesa, esto es una señal de juicio. La única razón por la que no parece una señal de juicio es porque tenemos todos los CBC y los NBC y todos los NSBC para decirnos, oh, ya saben, hablemos de esto esta noche. Tenemos al experto aquí, tenemos al profesor de Harvard aquí, y entonces la gente está viendo este tipo de juego que casi está teniendo lugar en la televisión, y están siendo embaucados por eso y pensando, oh no, estos tipos están tratando de entender la economía. ¿Quién puede entender el juicio del Señor? Cuando el Señor dice que los trabajos desaparecerán, la comida desaparecerá. El sustento del gobierno desaparecerá. ¿Qué experto en qué canal va a ser que acerca de eso? La gente sabia será como la hormiga y comenzará a prepararse en oración. Dios, venga lo que venga a este país, acuérdate de tu sierva humilde y de sus 3 hijos. Venga lo que venga a este país, acuérdate de mí, de mi esposa y de mi hijo. Nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos que nos santifiques. Danos pan, Dios Todopoderoso, cuando destruyas el pan de Egipto. Esto es lo que la gente sabia está haciendo. La gente insensata está ocupada tratando de averiguar si hay verdad y distinción entre el azul y el azul. Pero por mi parte la palabra del Señor saldrá aquí con exactitud, nada añadido, nada quitado. Así que esta es celestial con la voz del Maestro. Por favor, lean Isaías 19. Si no entiendes algo de estas imágenes, consigue una Biblia sencilla, lee la Biblia sencilla. Cuando tus dientes sean lo bastante fuertes y tu vientre pueda digerir lo que Dios te está diciendo, vuelve a tu NVI, vuelve a tu Reina Valera y a tu nueva Reina Valera. Si no estás entendiendo, consigue una Biblia sencilla y comienza a ser educado acerca de lo que el Señor está diciendo. Me alegra que Dios me haya dado la gracia de hacer 2 videos hoy. Hasta que vuelva a verte, que Dios te bendiga y adiós.